Ahora en Tecnología Hoy vamos a conversar con nuestro invitado sobre los gobiernos digitales, además a propósito de la Cumbre de las Américas. Nos acompaña Carlos Calderón, experto en transformación digital. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto verte nuevamente. Bueno, muchas gracias también. Queremos conversar con usted sobre, ya que tú eres el director de EduTech, ¿no es cierto? El tema de las tecnologías y los gobiernos digitales. ¿Cómo se encuentra el Perú? Mira, tenemos una cumbre donde nos visitan muchos países, 30 delegaciones confirmadas, jefes de Estado, primeros ministros, dignatarios, ¿no es cierto? ¿Cómo está el Perú en este punto de haber avanzado sobre la digitalización de la información, pero además llevado esto al servicio al ciudadano? Bien, efectivamente, estoy seguro que sociedad digital y economía digital van a ser uno de los temas más importantes en la cumbre que nos convoca en esta oportunidad. De hecho, hay cumbres paralelas que están ocurriendo. Una de ellas es la del BIT. Hoy mismo, mañana arranca, mañana jueves y viernes, es la cumbre de empresarios convocada por el BIT, donde el tema central es efectivamente el que tú mencionas. Pero yendo a tu pregunta sobre el Estado y los servicios del Estado hacia el ciudadano, te diría que, bueno, estamos empezando, diría, ¿no? ¿Incipientes aún? Sí, muy incipientes. Los esfuerzos más estructurados se han empezado a hacer en este gobierno, que empezó ahora, aunque las iniciativas vienen de más o menos 10 años atrás, ¿no? Pero efectivamente, como lo hemos estado conversando antes en la pauta, todavía estamos en una situación muy incipiente, y un ejemplo claro es lo que ha pasado con la plataforma RENIEC en estos días. Justamente yo te mencionaba eso antes de la entrevista. Por ejemplo, RENIEC ha tenido una caída total, ¿no es cierto?, en su sistema desde el día lunes, y si yo te planteo que el gobierno digital busca precisamente mejorarle los servicios, ser más eficiente al ciudadano, ¿cómo entender ese tipo de situaciones? Mira, los beneficios que trae la digitalización de los servicios del Estado hacia los ciudadanos son enormes, infinitos, ¿no? Y con un valor, un aporte de valor muy grande. Un buen ejemplo puede ser la plataforma que ha lanzado el año pasado el Banco de la Nación para poder pagar de forma remota todos los tasas, impuestos, etcétera, y sin tener que ir a la institución físicamente, claro, ¿no? Porque la gente en realidad más repudia son las largas colas que hay que hacer. Y el tiempo de transporte, etcétera, ¿no? Los costos, etcétera. Pero ese es un pequeño ejemplo. Llévalo al mundo de la salud, a los hospitales del Estado, sacar citas, tener los diagnósticos, en fin, tú imagínalo nomás. Entonces, claro, eso llevado a la escala de gobierno es enorme. El tema central es, yo diría, hoy día sí podemos decir que en el Perú existe un ciudadano digital, es decir, o un ciudadano en el borde, en el umbral del mundo digital. Más o menos el 60% de los hogares peruanos ya tienen acceso a banda ancha, internet, acceso a internet, sí, entonces prácticamente queda poco por incorporar con acceso. Y una vez que tienes acceso, empiezas a vivir una gran parte de tu tiempo de manera conectada. Y ahí es donde quiero decirte, el tema central es, ya existe un peruano digital, pero que es un ciudadano digital, pero no tiene un gobierno que ofrezca servicios digitales ni que se conecte con él todavía digitalmente, ¿no? El llamado e-government, ¿no es cierto?, el gobierno digital al que todos, digamos, bueno, esperamos, ¿no? Sin embargo, sí funciona en algunos otros países de la región, como tú decías, todavía estamos incipientes. Según la ONU, en 2016, este informe señala que Uruguay, por ejemplo, es uno de los países a los que habría que mirar. Sí, en términos de servicios del Estado, sí, Uruguay es un buen ejemplo. Y no solo Uruguay, podemos ver el caso chileno, de México, Brasil, ¿no? Chile. Chile también, por supuesto, ¿no? Colombia también, son países que tienen iniciativas declaradas con inversiones enormes en acceso. Pero nosotros tenemos en el Perú las leyes que facultan, por ejemplo, a esta ONGI, esta oficina del gobierno electrónico y digital, ¿no es cierto?, informático, con aplicación o implementación de las TIC. ¿Qué nos está faltando? Claro, el asunto es que, imagina que el sector privado está en la misma situación, está intentando transformarse digitalmente para poder competir y sobrevivir a estos cambios que están ocurriendo en su entorno, ¿no? Lo mismo pasa con el gobierno, pero como ya lo hemos visto, el Estado, digamos... ¿No invierte mucho, crees? No, también. Y se requiere, yo diría que más que un problema de inversión, es un problema de capacidades que no en el Estado no sobran, digamos, ¿no? Que son las capacidades profesionales y estas capacidades para transformarse. Bueno, pero yo mismo te decía, invertir, por ejemplo, si tenemos esta oficina,
pero que pareciera que no funciona al ritmo que avanza el mundo, la tecnología. Y puede ser muy poco la oficina. Mira, miremos un buen ejemplo cercano, digamos, o accesible con la información, es decir, que es España. España, cuando ha hecho sus últimas declaraciones o las revisiones de sus planes de gobierno de largo plazo, ha hecho una declaración pública en el 2016, me parece, que es mucho más atrevida e integral que solamente tener una oficina con planes que impliquen transformar solo los servicios, porque la sociedad digital va mucho más allá de los servicios del Estado al ciudadano. Voy a poner ejemplos. Pero las compras por internet, por ejemplo, también hablarían de un Estado eficiente, sí, donde ahorras como beneficio, ¿no? Las economías que se producen con la digitalización son enormes. Efectivamente, los costos bajan, la productividad aumenta, la calidad de servicio percibido por la parte de los ciudadanos también es mejor. Pero en contraparte... Y el costo del descontento. Mejora muchísimo, ¿no? Pero tienes otra cara de la sociedad digital que es la consecuencia de esta parte favorable, y por ejemplo es la transformación del empleo. Empiezan a haber tasas importantes de desempleo que no son reemplazadas porque hay más robótica, hay más inteligencia artificial, hay más eficiencia, tú con menos produces hay más teletrabajo. Hay más teletrabajo, hay muchos efectos. Entonces los estados tienen que mirar a esta nueva sociedad digital de una manera más holística e integral. No solo es un aspecto técnico ni solo es un asunto de inversiones. Se requiere una visión mucho más integral que incorpore temas de cultura, ¿no? Una nueva sociedad tiene una nueva forma de pensar. Los chicos que están hoy día incorporándose a la población económicamente activa vienen con otros valores. Así es, no son nativos digitales, y nosotros tenemos que también buscar estar a esa altura, pero no solo el ciudadano, porque tú has señalado que el ciudadano en realidad ha avanzado en ese tema, sino que es el propio Estado el que tendría que ponerse a la vanguardia cada vez más. Tenemos una oficina, probablemente falta presupuesto, nos faltan los técnicos. ¿Qué crees tú? Sí. No, yo diría... No sé si las universidades, yo te diría que a esta altura deberíamos tener se está discutiendo el pacto social, por ejemplo. Debería ser un asunto central en el pacto social discutir al ciudadano peruano digital y cómo lo vamos a atender y cómo podemos aprovechar esas ventajas. Ahora, todo tiene sus bemoles, ¿no? Mira lo que pasó en Facebook. El propio Zuckerberg está reconociendo que no se trabajó en preservar la privacidad de una de las empresas más poderosas, ¿no? Efectivamente. Después Google, y eso abona con justo lo que estoy diciendo. No solo se trata de aspectos tecnológicos ni de inversiones. Hay que mirar, por ejemplo, la violación de derechos civiles. La privacidad es un derecho civil que se está violentando desde hace tiempo. Es tuyo. Claro, efectivamente, ¿no? Y además, las limitaciones territoriales que nosotros estamos acostumbrados a tener y que los gobiernos los tienen como límite, no funcionan en la sociedad digital. Tú eres usuaria de muchos servicios, o muchos de los que nos están escuchando son usuarios de servicios digitales cuya oficina no está aquí y usan reglas y normas de otros territorios, pero están violentando las nuestras. ¿Y cómo podemos defendernos? Esa es la primera pregunta que yo hago. Así es. Lo que ha pasado con Facebook es un pequeño ejemplo, ¿no? Permanentemente estamos siendo violentados en nuestros derechos civiles. Invadidos. Y no tenemos quien nos defienda o que alguien que tenga capacidades extraterritoriales para defender. Perfecto. Ahora, quiero llevar un poco el diálogo, ya que tú eres un entendido del tema, Carlos, en el sentido de hablar un poco de la trazabilidad de trámites. El peruano, y supongo que la gente en general pues lo que no quiere es un trámite engorroso, que demore tanto, los plazos, ¿no es cierto? En ese sentido, el Perú, ¿cómo se encuentra? Bueno, hay que mirarlo desde por ejemplo, positivo. Sacar un pasaporte. Sí, pero ha mejorado muchísimo en este gobierno. Yo creo que este gobierno ha hecho también, ¿no? Simplificación administrativa, ha avanzado muchísimo plataformas digitales en diferentes partes del servicio del Estado que se han empezado a poner a disposición. ¿Tienes algunos ejemplos que podamos mencionar? La de Pagalo.p o Paga.p, que es del Banco de la Nación, que te simplifica digamos, una serie de trámites y además puedes hacer pagos remotos, ¿no? Ese es uno de los servicios que se ha puesto a favor del ciudadano el año pasado, por ejemplo, pero está poco difundido, muy poco conocido. La gente sigue yendo a formar cola. Cuando ya no es necesario. ¿No? Y así te podría nombrar
una serie de beneficios, por ejemplo, para sacar pasaportes. También tendría que ser todo más sacar la renovación del brevete o de la licencia de conducir, sumamente sencillo, ¿no? Comparado a cómo se hacía antes. Y no solo es un tema de plataformas digitales, sino también de simplificación administrativa, ¿no? Y de meter el chip, y cambiar el chip, seguramente pero nosotros todo lo que te estoy diciendo, también, que uno lo puede mirar de manera muy positiva, no es suficiente. Además que tenemos las leyes, se decía antes, Carlos, en el Perú están las leyes, las facultades para poder hacerlo. Son mandatos. La mayoría de instituciones en el Perú ya tienen mandatos de empezar a brindar servicios digitales, de dar soporte a sus tecnologías de la información. Así es. Pero evidentemente falta velocidad, falta una decisión política. Yo te diría, a esta altura necesitamos vocación política. Debe haber una unificación de los servicios del Estado. El ciudadano no sabe si es local, central, provincial, regional, en fin. Se está trabajando en eso, ya está muy avanzado, un solo portal para donde el ciudadano pueda tener acceso a todos los servicios del Estado. Bien, muchas gracias a nuestro invitado Carlos Calderón, experto en transformación digital, hablándonos de cómo se encuentra el Perú en este momento en este avance de la tecnología.